¿Se ve la pantalla completa? Sí. Pues... pero vea, se ve en pequeño, se ve más la carpeta en vez del PowerPoint. Vale, vamos a ver. Vale. Dame un segundo que lo voy a cambiar esto. De acuerdo, ahora está la pantalla completa. Ahora sí, genial. Me confirman que ya le han enviado el enlace a Mario, ¿vale? Estupendo. Bueno, pues si os parece, empezamos la webinar, el acto que presenta el proyecto Determinantes del retraso diagnóstico, repercusión social y familiar, con la intervención de Juan Carrión, presidente de FEDER. Juan, adelante. Gracias a la familia por hoy terminar, donde vamos a profundizar en el proyecto Determinantes del retraso diagnóstico, sobre todo repercusión social y familiar. Y quiero poner en valor lo que significa este proyecto para FEDER, un proyecto que vamos de la mano del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III y también del Centro de Referencia Estatal CREER, dependiente del INSERSO. Gracias a Aitor y gracias a todas las personas que hacéis posible que este tipo de líneas de investigación pues, nos ayuden precisamente a poner el foco en uno de los principales retos, ¿no?, que tenemos y desafíos que tenemos desde la Federación y desde todas las organizaciones que trabajamos con el colectivo de personas con enfermedades raras y en búsqueda de diagnóstico. Todos sabemos, ¿no?, que el tiempo medio ahora para poder conocer el nombre de una enfermedad, según los datos publicados por la Federación Española de Enfermedades Raras, es de 4 años, pero hay un 20% de las personas que han superado ese tiempo, incluso una década, y personas que llegan incluso a fallecer sin ponerle nombre, ¿no?, a su enfermedad. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Y porque sin diagnóstico tampoco podemos tratar la enfermedad, y a eso también hay que unirle los graves consecuencias, ¿no?, desde el punto de vista familiar, laboral, educativo y psicológico, ¿no? Y desde FEDER y desde todas las organizaciones lo que queremos es que ninguna persona tenga que pasar por eso y sobre todo para poder ayudar, lo primero que tenemos que hacer es conocer por qué ocurre, ¿no? Y desde hace pues prácticamente yo creo que 2 años generamos este proyecto Determinantes de retraso de diagnóstico para conocer precisamente esa repercusión social y familiar, reuniendo pues a todas las partes implicadas, ¿no?, pacientes, investigadores, profesionales. Y este proyecto ahora mismo que compartimos nuevamente con vosotros se encuentra prácticamente en su recta final y ahora más que nunca os necesitamos. Contamos actualmente con la participación de más de 1000 personas en la primera fase y de 500 en la segunda, pero hoy nos dirigimos especialmente a vosotros de forma importante para poder incrementar pues, los grupos de patologías que están representadas en este estudio, ¿no? Yo creemos que si somos capaces de conocer el problema, podemos actuar sobre él, ¿no? Y yo creo que lo que queremos conseguir la familia, como cada una de las que están a vuestro lado, pues puedan obtener el diagnóstico lo más pronto posible, que es el reto que todos nos planteamos, ¿no? Y yo quería invitaros a través de este webinar a que podáis participar activamente en él, que lo podáis dinamizar con las personas que forman parte de vuestra asociación y sobre todo finalizar esta breve intervención de bienvenida a este webinar pues para agradecer, ¿no?, y felicitar a todas las asociaciones. Hoy prácticamente en torno a las 28 asociaciones están representadas. Pues felicitaros por ese extraordinario trabajo que cada uno viene desarrollando en su ámbito y sobre todo pues pediros como siempre que podamos permanecer siempre unidos para poder trasladar la necesidad de la importancia de este diagnóstico precoz en España y que podamos también
abordar esos desafíos, ¿no? que junto con los datos que nos aporte esta investigación pues nos va a permitir poder trasladar estos resultados y estas experiencias que hemos recopilado entre todos pues a todas las partes implicadas que tienen el poder de decisión, como son los gestores políticos, clínicos, y lo vamos a hacer con una fundamentación teórica que nos va a aportar los resultados de esta investigación. Por tanto, considero que, siempre lo hemos dicho, la investigación es nuestra esperanza. Pues hoy, a través de este proyecto de determinantes del retraso diagnóstico, la investigación es clave precisamente para responder a una necesidad que nos habéis trasladado, que para todos es prioritaria. Así que muchísimas gracias por participar en este webinar, y lo que deseo es que podamos implicar al mayor número de personas para que podamos lograr que el mayor grupo de patologías se encuentren reflejadas y representadas en este estudio. Muchísimas gracias y os deseo un buen webinar a todos. Muchas gracias, Juan, por tus palabras, que desde luego enmarcan claramente la necesidad de este proyecto. Quiero presentar también de manera breve a las demás personas que van a intervenir y que también participan en este proyecto. Por un lado tenemos a Verónica Alonso y Juan Benito, que son investigadores y ponentes del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras del ISI, del Carlos III, y que son además los promotores del proyecto frente al Ministerio de Ciencia e Innovación. Tenemos también la presencia de Aitor Aparicio, que es director del Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, el CREER, de Burgos, y también ponente, y también Begoña Ruiz, que también nos acompaña en esta webinar, que es la responsable del área de formación, consultoría y asistencia técnica. Por parte de FEDER tenemos a Patricia Arias también, que forma parte de este proyecto. Patricia Arias es responsable del área de investigación de FEDER y también de la fundación. Y luego quiero agradecer por supuesto a las compañeras de comunicación que en estos 2 años han estado generando todas las creatividades y difundiendo el proyecto. Por último, y no menos importante, por supuesto, nuestras compañeras que hacen posible esta webinar. La Fundación HNA también aporta su granito de arena cofinanciando a FEDER para el desarrollo de este proyecto. Y como dice Juan, me sumo a sus palabras, desde luego agradecer a todas las entidades, asociaciones de pacientes que os habéis interesado por esta webinar. Para nosotros teneros al otro lado es fundamental, porque este proyecto lo que hace es dirigirse directamente a vosotros y recoger vuestra voz y vuestra experiencia. Tenemos, bueno, este es el... Lo veis bien, ¿no? Yo voy a avanzaros un poco lo que es el proceso diagnóstico en su conjunto, lo que son los antecedentes a este proyecto, las necesidades que están identificando, están plenamente identificadas por parte de los pacientes y las familias, y luego introduciré una breve presentación al proyecto. Fijaos que esta diapositiva lo que presenta en primera parte son los antecedentes. Los antecedentes de este proyecto. No se ve la presentación. Perdonadme. Creo que has dejado de compartir pantalla. Perdonadme, espero que se vea bien. Bueno, los antecedentes son un antecedente importante de este proyecto, es el que marcó, digamos, un hito, porque fue un proyecto integral que no solo recogió las necesidades biosanitarias, sino también los impactos que este retraso diagnóstico produce en las familias. Fue un estudio que se realizó en 2009, es el estudio en serio. Este estudio pues, obtuvo una serie de datos interesantes que luego fueron trasladados a posteriores estudios, el estudio de 2016 al 2017 y el estudio de 2019, que hacía un análisis preliminar exclusivamente de las personas sin diagnóstico.
Pues estos estudios enmarcaron la realidad de los pacientes, es decir, el primer estudio identificó que había una media de 5 años, de 5 años para obtener un diagnóstico, el 20% superaba los 10 años, como ha establecido Juan. El 40% de los pacientes no tenían tratamiento o si bien lo tenían, este no era el adecuado. También las dificultades económicas que pasan las familias que no tienen diagnóstico, exclusión social, etcétera. Es decir, un marco general de exclusión, un marco general de desigualdad social bastante importante. También en este estudio se destacaba fundamentalmente el papel clave que las asociaciones de pacientes cumplen con las personas en búsqueda de diagnóstico. Y si veis precisamente la figura derecha, esta figura es muy, fijaos que desde el 2009 al 2017 la diferencia en los años en los que las personas por rangos de edad han encontrado el diagnóstico no varía sustancialmente. Si bien hay menos personas que tardan 10 años en obtener el diagnóstico, esto puede ser interpretado bien, es decir, los diagnósticos se van consiguiendo más tempranamente, luego existen casos contradictorios, por ejemplo, hay ligeramente más personas que están en el rango de los 4 y 9 años. Es decir, que la realidad diagnóstica en enfermedades raras se ha avanzado muchísimo en muchísimas cuestiones. Este año hemos tenido, por ejemplo, la declaración de las Naciones Unidas sobre las personas con enfermedades raras y un montón de avances en este sentido, pero concretamente en el mundo del diagnóstico todavía los avances no son suficientemente significativos o lo que los pacientes querríamos que fueran, ¿no? La ruta asistencial del proceso diagnóstico. Bueno, todo esto lo conocemos, pero esto es como una especie de flash para que lo veamos. Hay diferentes tiempos en la búsqueda del diagnóstico. Tenemos el tiempo del paciente, tenemos los tiempos de la atención primaria y los tiempos de la atención especializada. En la aparición de los primeros síntomas son difícilmente, en muchos casos, en las enfermedades raras son difícilmente reconocibles por parte de los progenitores o tutores, etcétera, porque los síntomas son inespecíficos. Ahí existen unos tiempos de demora que pueden variar según la patología. Una vez que los pacientes pasan a la atención primaria, nos topamos precisamente con la falta de conocimiento y experiencia que tienen los médicos en la atención primaria, que también está mejorando en los últimos años, pero todavía no estamos ahí. Es verdad que además en atención primaria pues hay además ahora problemas de acceso a la atención primaria, un cierto retraso, etcétera, ¿no? Una vez que el médico de atención primaria deriva a la atención secundaria, aquí también se producen esos retrasos, ¿no? Además depende del especialista al que te deriven, ¿no? Pueden derivarte a varios y ser uno de ellos el especialista clave de identificación. También nos topamos otra vez con la falta de conocimiento y experiencia en enfermedades raras, una cuestión fundamental que luego aludiré, que es la dificultad de acceso a los servicios de genómica. Ya sabemos que el 80% de las enfermedades raras son de origen genético, estimada, eso es una estimación. Hay también una derivación a centros expertos, aquí hay desigualdad territorial, porque bueno, todos sabemos que los grandes CESURes pues, están en las grandes capitales, pues Barcelona, Madrid, etcétera, las grandes comunidades autónomas, pero hay muchas comunidades autónomas que no tienen facilidad para acceder a los CESURes, esas familias tienen que recorrer bastante distancia, ¿no? Y una vez que ya estamos en atención secundaria, en el tratamiento especializado, luego llega el momento en que se obtiene el diagnóstico, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿pero cuándo empieza y cuándo termina el proceso diagnóstico? ¿Empieza en los primeros síntomas detectados por la familia? ¿Empieza en la atención primaria, secundaria y cuándo termina? Es decir, ¿empieza con un diagnóstico médico preliminar? ¿Empieza cuando ya tienes unos primeros resultados de laboratorio o bien los resultados concretos confirman el diagnóstico? ¿O bien empieza cuando inicias el tratamiento? Es decir, es un proceso enormemente largo en el cual hay un montón de variables que pueden contribuir a que estos procesos se demoren mucho o bien se puedan reducir, ¿no? Al final el objetivo es el mismo, ¿no? Que los pacientes tengan el diagnóstico lo antes posible. Porque ¿qué pasa si los pacientes no tienen ese diagnóstico pronto?
Pues bueno, una cosa clarísima, la pérdida de oportunidades. Pues si tienes un tratamiento clínico o el acceso a un ensayo clínico, o que o que pierdas tiempo en procedimientos que son innecesarios. Por supuesto, coste excesivo para las familias, para el sistema sanitario también, que va haciendo pruebas de una manera aleatoria. Y luego ya el componente social y psicológico de las familias, ¿no? Es la ansiedad por no poner nombre a una serie de síntomas que uno observa en su familiar o en sí mismo, ¿no? En estos últimos años los pacientes han reclamado muchas cuestiones, aquí están recogidas unas cuantas, ¿no? Protocolos para la detección de la discapacidad y además protocolos para la derivación a esas atenciones primarias y especializadas. Fomento de la investigación fundamental, ya lo ha dicho Juan, y en FEDER lo llevamos muchos años diciendo, la investigación es nuestra esperanza. La atención primaria es fundamental, mientras no tienes diagnóstico necesitas poder acceder a esas primeras terapias que además sean unos estándares normalizados y que además digamos, garanticen esa asistencia a todos. Ahora sabemos que hay listas enormes en donde los pacientes se quedan fuera. Eliminar esas barreras geográficas para la derivación, mejor formación de médicos, crear puntos de apoyo para familias, etc. Y luego he metido ahí en otras reclamaciones unas que son fundamentales y que también las familias las tenemos muy claras. Diagnóstico precoz. Es importantísimo que cualquier persona que quiera tener descendencia pueda tener acceso a un diagnóstico genético. Descendencia cuando ya tienes un hijo, pues tienes esto, o cuando tienes familiares. Y una cuestión fundamental es la ampliación del cribado neonatal. Es importantísimo que cada vez tengamos más patologías en nuestra cartera de cribado neonatal, ¿no? Siguiendo el modelo italiano, que es un modelo de referencia en Europa. Importantísimo recuperar la especialidad de genética clínica, una cosa que existió durante un periodo de tiempo muy corto y que ahora, bueno, se promete que viene, pero aún estamos esperando. Hay que fortalecer el movimiento de los CESURes, la coordinación entre los centros grandes de referencia y desde luego agilizar este procedimiento de derivación y que el Registro Nacional de Enfermedades Raras sea una realidad para todas las comunidades autónomas. Bueno, dejo esto, son grandes temas, pero son temas que facilitan el diagnóstico, van a poder facilitar los tiempos de diagnóstico. Quiero hacer una breve presentación del proyecto porque la parte fundamental del proyecto está en manos de Verónica y Juan, pero digamos que queríamos en este proyecto que lo está financiando a través del, digamos, por promoción del IER, lo está financiando el Ministerio de Ciencia e Innovación. En este proyecto queremos analizar cuáles son estas causas que producen retraso diagnóstico y sobre todo identificando los focos principales de actuación, ¿no? ¿Esto cómo lo queremos hacer? Pues dando voz a nuestro colectivo. Hemos generado 2 cuestionarios en estos 2 años, 2 cuestionarios que hemos lanzado y anunciado. La difusión ha sido múltiple. 2 cuestionarios en el cual el segundo, digamos, se contesta el primero y se da paso al segundo. Estos cuestionarios, bueno, ahora funcionan a través de la página del Registro de Enfermedades Raras del IER. Es importante conocer también cuáles son los problemas que producen, los problemas que se generan por el hecho de vivir en un sitio u otro, y también es muy importante ver cómo las familias estamos sufragando estas enormes consecuencias económicas que tiene el retraso diagnóstico y desde luego el impacto social que tiene el no tener diagnóstico o estar en proceso de búsqueda de diagnóstico. Este proyecto tiene estas 3 alianzas importantes. La alianza que representa a las personas que integran el proyecto que representan la investigación. Esto es el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. La alianza de las asociaciones. Las asociaciones que son las que nos van a poder trasladar cuál es su experiencia. Esto es FEDER y sus casi 400 asociaciones. Y luego también el día a día, la experiencia con los pacientes y las familias representado por el CREER en Burgos. Y como os digo, este proyecto garantiza esta participación a través del registro de pacientes del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, que presenta todas las ventajas posibles y que de esto ya os hablarán Verónica y Juan. Pues con esto os doy paso a Verónica y a Juan y muchas gracias.
Voy a dejar de contar aquí. Gracias, Beatriz. Bueno, en primer lugar, aunque ya han hecho una breve presentación, insistir que soy Verónica Alonso. Mi trabajo se desarrolla en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que conoceréis como IER, y que es uno de los centros de investigación del Instituto de Salud Carlos III. Soy la persona que está coordinando este proyecto gracias a la iniciativa que surgió por parte de FEDER, que llamó a nuestras puertas y decidió que era muy importante dar respuesta a la demanda que se producía por parte de los pacientes para conocer en mayor profundidad qué estaba sucediendo con esos tiempos tan prolongados que producían un retraso diagnóstico en gran parte de las patologías poco frecuentes que estudiamos. Además, consideraron que era muy interesante también que participásemos en conjunto con el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus familias, con el CREER, y de ahí procede ese consorcio que hemos realizado y este conjunto en el cual nosotros llevamos a cabo la investigación analizando los datos que ya se disponían. Como bien ha explicado Beatriz, se tiene una información muy valiosa que procede del estudio en serio que realizó FEDER, que hemos analizado en conjunto para valorar todas sus fortalezas y mantenerlas en este nuevo proyecto y afrontar ciertas limitaciones que habíamos encontrado y dar un paso más allá y obtener mediante una metodología científica nueva información que pueda ser de utilidad, sobre todo para los pacientes y para ofrecer nuevas demandas que estén orientadas a mejorar la situación del diagnóstico y reducir en la medida de lo posible el tiempo que transcurre desde que una persona acude a asistencia sanitaria para buscar un diagnóstico hasta que efectivamente obtiene un diagnóstico preciso, al menos en aquellas enfermedades poco frecuentes que ya se conocen, que son conocidas. Entonces es posible intentar llegar a un diagnóstico preciso en un plazo mucho más adecuado. Eso también es una demanda de los grupos de investigación. Y también es una prioridad en las políticas sanitarias. De hecho, el objetivo final es que se pueda llegar al diagnóstico preciso dentro del primer año. Sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero Juan Benito, que es la persona que entra en contacto directo con los pacientes, ya que en este proyecto, como bien han indicado anteriormente, la voz de los pacientes es la que va a determinar realmente el éxito y la calidad de la información que nosotros vamos a ofrecer posteriormente. Y es Juan la persona que siempre está resolviendo las dudas por parte del IER a todos los pacientes que participan en el estudio y es él el que os va a dar algunos detalles más. Muy bien. Muchas gracias, Verónica. No sé si se ve la presentación, ¿se está viendo? Vale. Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues nada, yo voy a, por estructurar un poco la presentación, voy a centrarme en 4 apartados. En primer lugar, pues explicar en qué consiste el proyecto de retraso diagnóstico, que bueno, que ya Beatriz ha hecho una introducción. En segundo lugar, unos resultados teniendo en cuenta que son todavía preliminares, que todavía todavía no hemos acabado la investigación, con lo cual pues lo que hemos obtenido hasta el momento. Y en tercer lugar, cómo se puede participar y por qué a través del registro de pacientes con enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III. Y para aquellas personas que todavía no formen parte del registro, pues cómo se puede participar si todavía no forman parte del registro. En último lugar, pues daremos una pista de por qué es importante la participación y cómo contactar con el registro. Bueno, el retraso diagnóstico en las enfermedades raras, como se ha comentado, ha sido y es una de las prioridades de las políticas de investigación y sociosanitarias. Desde su creación en 2011, el IRDIR, que es el Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, que marca cuáles son las prioridades de investigación, tiene entre sus objetivos para 2027 que todas las personas con una enfermedad rara reciban un diagnóstico preciso, atención y terapia disponible en el plazo de 1 año desde que acuden a atención médica. El IRDIC basa estos objetivos en las necesidades más prioritarias para el colectivo de pacientes con enfermedades raras. También en la comunicación europea y en la estrategia de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud de 2014, el retraso diagnóstico forma parte de estas políticas.
También es una reivindicación de las asociaciones de pacientes que en España pues solo hay estudios de estas asociaciones, aunque pues forman parte de estudios más amplios como este estudio en serio de FEDER que ha comentado antes Beatriz, o a nivel europeo de Eurordis. Pero lo cierto es que existen escasas evidencias científicas sobre el retraso diagnóstico, solo hay información de unas pocas de las entre 6.000 y 8.000 que se estima que existen, y no hay ningún estudio que aborde en conjunto el retraso diagnóstico del conjunto de las enfermedades raras. Pues el proyecto surge, como se ha comentado, de una colaboración entre los representantes de los pacientes, investigadores y entre la administración, y forman parte pues, el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, FEDER por parte de las asociaciones de pacientes y el Centro de Referencia Estatal de Atención a las Personas con Enfermedades Raras y sus familias del INSERSO, el CREER. Está financiado por el programa estatal de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación, y forman parte del equipo investigador pues la Alba Ancochea, la directora general de FEDER, Aitor Aparicio, el director gerente del CREER, Manuel Posada, el director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, y la investigadora principal es la doctora Verónica Alonso. Entre los objetivos que tiene el proyecto es conocer cuáles son los determinantes del retraso diagnóstico en las personas afectadas por enfermedades raras en España, atendiendo a los perfiles sociodemográficos y a las características principales de la enfermedad. También analizar la variabilidad geográfica, es decir, las diferencias que hay entre regiones, y también analizar el impacto o la repercusión a nivel social y familiar que tiene el retraso diagnóstico. El objetivo último es contribuir a reducir el retraso diagnóstico y su impacto en la sociedad. El proyecto, para participar en la encuesta, hay que acceder al registro de pacientes de enfermedades raras, que hay dos vías de acceso. En primer lugar, una inscripción voluntaria, toda aquella persona que desee inscribirse puede hacerlo, o también a través de colaboración con profesionales con una amplia experiencia en un grupo concreto de enfermedades raras, como puede ser, por ejemplo, Nero, con enfermedades que cursan con baja visión. Todos los pacientes que están inscritos en el registro cuentan con informes clínicos sobre el diagnóstico que han sido validados por profesionales del instituto, y también con un consentimiento informado. Además, los pacientes pueden reportar datos sobre su enfermedad, o a través de cuestionarios específicos, como puede ser de calidad de vida o sobre retraso diagnóstico. El estudio está contemplado en dos cuestionarios que se envían en dos fases. En un primer cuestionario que es sobre aspectos clínicos, sobre lo que ha pasado antes de obtener el diagnóstico, y un segundo cuestionario que se centra más en el después de obtener el diagnóstico, además del aspecto clínico, pues a nivel laboral, educativo, social, psicológico. Todos los pacientes que están inscritos en el registro han recibido varias invitaciones para participar en el proyecto. De hecho, a finales de esta semana o como mucho la que viene, recibirán ya el último recordatorio para participar, y se accede a través de la página web del registro, que está ahí, registrosraras.ici con 3 latinas.es, y por parte del registro pues damos soporte y ayuda a todas las personas que lo necesiten para contestar el cuestionario. Además, pues CREER ha hecho una labor, como ha comentado Beatriz, inmensa de difusión del proyecto, y también están participando las personas que acuden físicamente a los encuentros que están teniendo últimamente lugar en el CREER del INSERSO. Para inscribirse en el registro puede hacerlo cualquier persona que haya sido diagnosticada de una enfermedad rara y que tenga su residencia en España, de cualquier edad y de cualquier sexo. Y la variable principal del estudio, que es el tiempo hasta el diagnóstico, se ha calculado como el periodo que transcurre desde que inician los síntomas de una persona hasta que obtiene el diagnóstico, calculado en meses. Y consideramos que hay retraso diagnóstico cuando transcurre más de un año entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, según el objetivo del IRDI que se ha mencionado anteriormente. Aquí se muestran algunas de las variables que forman parte del estudio y que son algunas de las preguntas que están en los cuestionarios que hay que contestar. Pues algunas son de carácter demográfico y socioeconómicas, como por ejemplo el nivel socioeconómico a nivel familiar, la composición de la familia,
variables clínicas, como por ejemplo cuándo iniciaron los síntomas, cuándo consultó por primera vez a un profesional, qué prueba fue la confirmatoria del diagnóstico, también de utilización de recursos sanitarios, a qué especialistas ha visitado, qué pruebas se le han realizado, y el impacto en los pacientes y en las familias a nivel psicológico, educativo, laboral, económico y también social. Una vez que hemos visto pues un poco el proyecto, nos gustaría mostrar algunos resultados que hemos obtenido hasta ahora, teniendo en cuenta que estos resultados son todavía muy preliminares. El estudio todavía no ha concluido y por tanto pues, son unos resultados que hemos obtenido hasta ahora con la participación que tenemos. En verde se muestran aquellas personas que han recibido el diagnóstico en el plazo de un año desde que iniciaron los síntomas, y en rojo aquellas que han tardado más de un año y por tanto pues, han sufrido retraso diagnóstico. Y el resultado principal es que más de la mitad de las personas afectadas por enfermedades raras sufren retraso diagnóstico, en concreto el 56,7%, que va en línea con el dato, ¿no?, que ha mostrado antes Beatriz del estudio en serio de FEDER. Pues aquí se muestran en verde aquellas personas que han recibido el diagnóstico en el plazo de un año. El 18,6 ha tardado entre 1 y 3 años, el 21,4 entre 3 y 10 años y el 16,7% más de 10 años. Creo que el estudio en serio era alrededor del 18%, o sea que también va en línea. Cuando hay retraso en el diagnóstico, 3 de cada 10 pacientes han tenido que esperar más de 10 años hasta obtener el diagnóstico de su enfermedad rara. También especial mención requieren aquellas personas que todavía no tienen un diagnóstico. En el registro hay 204 pacientes y casi la mitad lleva esperando más de 10 años. En concreto, el 84% lleva más de 5 años. Estas personas pues, son personas que el Sistema Nacional de Salud todavía no ha podido dar respuesta y están inscritas en el programa de casos sin diagnóstico del Instituto de Salud Carlos III. Valorando el tiempo hasta el diagnóstico en función del sexo, vemos que el porcentaje que sufre retraso diagnóstico es superior entre las mujeres que entre los hombres. En concreto, el 58,6% de las mujeres sufre retraso diagnóstico versus el 52,8% de los hombres. Siguiendo la clasificación internacional de enfermedades raras, la CIE, hemos agrupado las enfermedades en base a los capítulos de la CIE 10 y vemos que el porcentaje de personas que sufren demora diagnóstica es aún mayor en ciertos grupos de enfermedades, como por ejemplo entre los trastornos mentales, las enfermedades del sistema nervioso o las enfermedades oculares. Sin embargo, pues es inferior en las enfermedades de la sangre, circulatorias o las malformaciones congénitas por las características propias de la enfermedad. De nuevo, recalcar que como estos resultados son preliminares, pues animamos a aquellos grupos de enfermedades que todavía pues, tengan una menor representación, como puedan ser las malformaciones congénitas, pues animamos a la participación y a que estos resultados pues, sean verdaderamente representativos de todas las personas y contemos con una mayor participación. Además, luego podamos hacer pues, un detalle un poco más exhaustivo, no solamente grandes grupos de enfermedades, sino pues, un detalle por grupos de enfermedades que cuenten con una representación más amplia. Fruto de que todavía no tenemos de la representación, que todavía pues, puede mejorar en algunos grupos de enfermedades, vemos que aunque una de las reivindicaciones de las asociaciones de pacientes es que existen diferencias en función de la comunidad autónoma de residencia, lo cierto es que todavía en el estudio no observamos diferencias significativas en función de la comunidad autónoma de residencia. Por eso pues, animamos a todas las asociaciones que están aquí pues, a que difundan este proyecto y la participación en el proyecto y como la mayoría de asociaciones pues, también están localizadas en un territorio concreto, pues animamos a que participen de todas las comunidades autónomas. Una vez visto pues, estos resultados preliminares, vamos a ver cómo participar en el proyecto, sobre todo, en primer lugar, aquellas personas que ya están inscritas en el registro y ahora después veremos a continuación aquellas personas que todavía no lo están. Entonces, aquellas personas que ya están inscritas en el registro, todas estas personas ya cuentan con un usuario y contraseña, lo único que deben acceder es a la página web del registro, de nuevo registrosraras.isci.es, y acceder con su usuario y contraseña. Si alguna persona no recuerda su usuario y contraseña, puede enviarnos un correo, ahora al final de las vías de contacto con el registro y le podemos restablecer la contraseña. Entonces, entramos en registrosraras.isci.es,
ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña y accedemos, aparecerán estas 3 pestañas arriba que estamos viendo: cuestionarios, biobanco, información. Debemos hacer clic en cuestionarios y una vez que pinchamos ahí nos aparecerán pues una serie de cuestionarios que estén disponibles, y abajo del todo el último es el de determinantes del retraso diagnóstico en las personas afectadas por enfermedades raras. Entonces entramos usuario y contraseña, hacemos clic en cuestionario y hacemos clic en el de determinantes de retraso diagnóstico. Una vez que hacemos clic, pues nos aparecerá esta pantalla, que es la pantalla de inicio de la encuesta, en la que se explica un poco el proyecto, lo que hemos dicho hasta el momento, ¿no? Pues una colaboración entre el IER, el CREER y FEDER, y simplemente pinchando en el botón de siguiente ya accederemos a hacer las preguntas. También comentar que estamos hablando de la primera fase, y una vez que se conteste la primera fase, pues en unos días, unas semanas, recibirán por correo electrónico la invitación a participar en la segunda y última fase de la encuesta. En este caso no será necesario que accedan al registro, pero sí que por favor pedimos que este correo pues no se difunda y simplemente pues se acceda de forma personal al enlace que enviamos. Pues una vez accedido a este primer cuestionario, vemos que pues, la primera pregunta es quién está contestando el cuestionario, si es la persona con la enfermedad poco frecuente por sus propios medios o a través de un apoyo de un intérprete, un asistente, es el padre o la madre, o es un informante, cualquier otro familiar, tutor, cuidador, etc. También se le pregunta si cuenta con un diagnóstico confirmado definitivo de la enfermedad. Y pues las preguntas que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Que son claves: ¿cuándo aparecieron los síntomas de la enfermedad? ¿En qué mes y en qué año? ¿Cuándo acudió a la primera consulta médica por estos síntomas? ¿En qué mes y en qué año? Y la fecha de confirmación del diagnóstico. ¿Por qué es importante que la participación se haga a través del registro? Bueno, pues que el registro es una herramienta de apoyo a la investigación, almacena la información de las personas inscritas de forma segura. Todas las personas que están inscritas cuentan con un diagnóstico de la enfermedad rara que ha sido validado por profesionales del instituto y con un consentimiento informado, y asegura la protección de los datos. El registro está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos y los datos son almacenados con total con total seguridad y también con total privacidad. Dentro del registro, los pacientes pues, también pueden aportar datos, por ejemplo, sobre la enfermedad, sobre el diagnóstico, cuándo se le diagnosticó, si fue un diagnóstico genético o de una biopsia. Esto no forma parte del cuestionario, pero también en la parte del registro en la que los pacientes pueden aportar sus propios datos, pues también pueden hacerlo si lo desean. Y una vez visto cómo participar estando registrado en el registro, vamos a ver cómo hacerlo cuando no se está inscrito. Es muy sencillo, simplemente hay que dar información en 3 pasos, enviar el consentimiento informado y el informe del diagnóstico. Vamos a ver cómo hacerlo. Accedemos de nuevo a la página web del registro, registrosraras.isti.es. Esta es la página que nos aparecerá y debemos hacer clic en donde pone registro. Una vez que hacemos clic ahí, nos aparecerá esta pantalla en la que podemos hacer el registro a través de online, a través web o postal. Vamos a centrarnos en el web, pero simplemente si alguna persona no se maneja muy bien con internet, puede hacer este registro a través de la vía postal, enviando todos estos datos a través de una carta, por vía postal al Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, y a través de aquí lo realizaremos. Pero bueno, centrándonos en la vía web, ¿vale? Hay que pinchar en registro web y nos aparecerá esta pantalla que nos explica cómo hacer esta inscripción. Y vemos ahí en naranja que está la guía de usuario en PDF, en la que pues para aquellas personas que necesiten más ayuda con algunas preguntas frecuentes o cómo realizar el proceso, se le da más información. Pero vemos ahí abajo que hay 3 pestañas que son los 3 pasos que hemos hablado anteriormente: los datos del paciente, del solicitante y de la enfermedad. Los vamos a ver ahora más detalladamente. El paso 1 serían los datos del paciente. ¿Quién es la persona que ha sido diagnosticado con una enfermedad rara? Pues damos los datos personales, los datos de contacto y los datos de residencia de la persona, y le damos al botón de siguiente.
En segundo lugar, tenemos los datos del solicitante, o sea, quién es la persona que realiza la inscripción en el registro. Si es el propio paciente, no deberá introducir más datos, o si es otro familiar, pues deberá introducir, o otro tutor, pues deberá introducir los datos sobre la persona que está haciendo la inscripción. Y una vez que le damos a siguiente, será el tercer paso, la tercera pestaña, que son los datos de la enfermedad. ¿Cuál es el nombre de la enfermedad? Y en primer lugar, y en segundo lugar, cómo vamos a hacernos llegar el informe clínico de la enfermedad. Hay varias opciones, se puede hacer por vía postal, por fax, o la opción más sencilla, que es a través de internet. Simplemente se le da al botón de examinar y se cargan los informes clínicos de los que dispongamos de la enfermedad. Estos informes, de nuevo repito, van a ser validados por profesionales del instituto más adelante, antes de proceder a inscribirlo en el registro. Se le da a guardar y nos aparecerá esta pantalla en la que ya pues, se nos informará que se ha guardado la solicitud, y nos faltaría el último paso, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado se puede firmar electrónicamente a través de una firma digital si se dispone, aunque si no se dispone o no se sabe hacer uso de esta firma electrónica, se puede enviar por correo postal. Ahí aparece la dirección, veo que está un poco, como es una captura de pantalla, no se ve muy bien. Al final vamos a dar los datos de contacto y vamos a ver a dónde enviarlo. Pero de nuevo, el consentimiento se puede hacer a través de una firma digital o a través de una firma física y enviarlo por correo postal. Es muy importante a nivel legal que contemos con este consentimiento, es de obligado cumplimiento, para asegurar, como hemos dicho anteriormente, pues esta seguridad de los datos. Pues nos aparecerá una vez que hayamos hecho este paso del consentimiento, nos aparecerá esta pantalla y pues ya habremos hecho la solicitud en el registro, y nuestra solicitud habrá quedado registrada, ya será validada por los profesionales del instituto, y más adelante pues recibiremos un correo de confirmación. Como un simple resumen, el ciudadano hace una solicitud al instituto a través de los 3 pasos que hemos visto anteriormente, los datos del paciente, los datos de la persona que inscribe y los datos de la enfermedad, y adjunta 2 documentos: el consentimiento informado a nivel legal y el informe del diagnóstico. Una vez que haya sido aprobada la solicitud, pues se enviará este correo electrónico en la que aparece pues, los datos del paciente y el usuario y la contraseña para acceder. Se puede cambiar esta contraseña para hacer una que nos resulte más sencillo de recordar. Y una vez visto cómo participar, nos gustaría señalar por qué es importante participar en el estudio. Yo creo que ya Juan al principio ha dado algunas claves, lo ha remarcado Beatriz y Verónica más adelante. Y bueno, yo simplemente por remarcarlo, por añadir algo nuevo, ¿por qué es importante? En primer lugar, porque existen pocas evidencias científicas sobre el retraso diagnóstico en enfermedades raras. Ya hemos hablado anteriormente, no hay estudios sobre todo el conjunto de las enfermedades raras. Los estudios que hay forman parte de estudios más amplios, y pues es importante, como ha dicho Beatriz, ¿no?, avanzar a través de la ciencia y de la investigación. En segundo lugar, porque es una prioridad en las políticas de investigación y sociosanitarias. Es uno de los objetivos que tiene el IRDIRC para 2027, y pues es importante ponerle datos a qué está sucediendo en el retraso diagnóstico. Y ligado con esto, pues para poner en valor la experiencia de los pacientes, cómo está siendo el proceso, qué especialistas se han visitado, cuánto tiempo se ha tardado. Y es importante que se ponga en valor y que se ponga de manifiesto esta experiencia que están viviendo los pacientes. También para conocer cuáles son los determinantes de que exista retraso diagnóstico en el caso de que lo haya. También conocer si hay variabilidad geográfica y cuál ha sido el impacto que está teniendo a nivel social y a nivel familiar. Y en último lugar, pues para contar con la voz de los pacientes de aquellas patologías que están menos representadas. De nuevo aquí hacemos un llamamiento a todas las asociaciones que están hoy aquí representadas a que se difunda, porque pues es importante tener información de todas las patologías y en concreto pues de los que hoy os estamos invitando al webinar. También por remarcar que, no sé si ha quedado claro, pero al cuestionario pueden participar tanto aquellas personas que hayan sufrido retraso diagnóstico como no. Es importante conocer
todas las vivencias y todas las experiencias de todas las personas. Hay personas que han sido diagnosticadas en el momento y aún así pueden participar cualquier persona afectada por una enfermedad rara. También pueden participar aquellas personas que todavía no cuenten con un diagnóstico, aunque estén inscritos en el registro, en el programa de casos sin diagnóstico. Estas personas también pueden participar. ¿Hasta cuándo se puede participar? Bueno, pues el primer cuestionario va a estar abierto hasta final de año, hasta Navidad, y el segundo cuestionario hasta finales de enero, ¿vale? Estamos ya en la fase final del proyecto y por eso estamos animando a la participación, ya es el último empujón, y para el primer cuestionario dejaremos todo el mes de diciembre para participar. De nuevo, vuelvo a recalcar, animamos a todas las personas que nos están siguiendo en el webinar o que lo van a ver en diferido a participar en el estudio, y también a los representantes de las asociaciones que están aquí, pues a trasladar la importancia de participar en el proyecto y cómo realizarlo a sus asociados. Ahora después dejaremos un turno de preguntas para si queda alguna duda, pero es importante que se traslade esta importancia de participar a los asociados. Y ya, simplemente para finalizar, un resumen de cómo participar. En primer lugar, tenemos aquellas personas que ya están inscritas en el registro, ¿vale? Entonces, hay una vía prioritaria online, simplemente, ya lo he explicado, accedemos con usuario y contraseña, hacemos clic en cuestionario y hacemos clic en el cuestionario de determinantes de retraso diagnóstico. Y pues esta sería la vía prioritaria y la vía más sencilla online. Pero opcionalmente, aquellas personas que no se manejen muy bien de forma online o que necesiten ayuda, por ejemplo, por problemas de visión o por cualquier otra opción, que estén cuidando de un niño y les resulte complicado acceder a la forma online, damos dos opciones más. Pueden solicitar el cuestionario accesible en formato Word y PDF, que lo pueden rellenar online y devolvérnoslo, o hacerlo de forma física y enviarlo de forma postal. O pueden solicitar que les hagamos la encuesta de forma telefónica. Esto lo haremos o mi compañero Mario o yo, y le llamaremos para hacerle la encuesta. Entonces, una vez que inscrito en el registro, está la forma online, o opcionalmente, cuando necesiten ayuda, pues cuestionario accesible o encuesta telefónica. Aquellas personas que no están inscritas en el registro, lo que deben hacer es registrarse haciendo clic en la pestaña de registro, en registro web, rellenar los datos que hemos dicho, los 3 pasos, los datos de paciente, solicitante y la enfermedad, y enviar los 2 documentos necesarios, el informe clínico y el consentimiento informado. Una vez que ya estén inscritos en el registro, de nuevo pueden acceder a hacer el cuestionario de forma online o, si lo prefieren, con un cuestionario accesible o encuesta telefónica. Vamos a dar también otra opción excepcional para aquellas personas que tengan dificultades de acceso online, aquellas personas que les resulte complicado, que no puedan, que les vaya a llevar tiempo inscribirse o que lo prefieran. Hay un cuestionario reducido que se puede hacer de forma física, ¿vale? De forma presencial. Aquí pues, hay varias vías, nos lo pueden solicitar directamente estas personas, o lo podemos canalizar a través de las asociaciones, nos lo pueden enviar, nosotros lo enviamos por correo electrónico y se lo hacéis llegar, por ejemplo, impreso a estas personas para que lo rellenen y nos lo devuelvan por correo postal. Repito que esta opción es excepcional para aquellas personas que cuenten con dificultades de acceso a Internet, dificultades de acceso para inscribirse en el registro, o personas que, bueno, por cualquier opción excepcional, opten por esta vía. Dejo también aquí las formas de contactar con el registro a través de online, a través del correo electrónico registro.raras@isti.es, el teléfono, la página web y la vía postal. A través de cualquiera de estas opciones nos pueden solicitar los cuestionarios accesibles en Word y PDF y las encuestas telefónicas. Y nada, ya no me extiendo más, dejo la parte de ruegos y preguntas, dejo esta pestaña por si alguien quiere anotar las formas de contacto, y bueno, pues estoy disponible, Verónica y yo, para cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Verónica y Juan, por esta detallada presentación que desde luego deja muy clara la fórmula de participar en el proyecto, y además nos da algunos avances de los resultados que son solamente los preliminares, y bueno, y nos deja a la espera de conocer el resto. A continuación, presentar a Aitor Aparicio. Aitor Aparicio es director del CRE
y también participante en el proyecto. Adelante, Aitor. Sí, buenos días. ¿Me oís bien? Sí. Sí, perfecto. Se oye bien, sí. Bueno, pues lo primero de todo es agradecer ahora mismo a Verónica y a Juan por la presentación y el trabajo que nos habéis presentado. Y también agradecer a todos los profesionales y las profesionales que desde el IER, desde FEDER y desde el CREER estamos haciendo posible que este proyecto tenga visibilidad y se vaya haciendo y se vaya afianzando en esa necesidad de identificar esos determinantes en el retraso diagnóstico, ¿no? Creo que es importantísimo agradecer, porque estamos en una época complicada, en una época de crisis sanitaria que todavía coletea y que todavía posiblemente tengamos meses complicados, pero bueno, la implicación por parte de las tres entidades y las profesionales ha sido increíble. Y por supuesto, agradecer en primer lugar a todas las personas afectadas, a todas las familias y a todas las asociaciones que han participado ya, que han completado esa primera encuesta, que muchos de ellos ya han completado el doble, ¿no? La primera encuesta, y que por tanto creo que es muy significativo esa participación. Pero no podemos quedarnos ahí, necesitamos mucha más participación, necesitamos intentar hacernos protagonistas, todas las asociaciones, las personas afectadas y las familias, porque este proyecto es muy importante. Habéis visto, y lo ha dicho tanto Verónica como Juan Carrión, como Juan, ¿no? Creo que es un proyecto con mucho impacto y que puede ser muy significativo y dar mucho valor en el ámbito nacional, en este caso, de España, y por supuesto nosotros desde el CREER, dependiente del Inserso, tenemos claro una cosa, nosotros ahora mismo estamos trabajando desde unas líneas estratégicas orientadas a desarrollar proyectos innovadores de investigación relacionados con el modelo de atención centrada en la persona en los diferentes ámbitos, en nuestro caso concreto, en el ámbito de las enfermedades raras, en los pacientes, en los afectados y las familias. Para ello es fundamental el tener un proyecto como este, Determinantes del retraso diagnóstico, que tenga esas peculiaridades de identificar también esos impactos a nivel social, a nivel educativo, a nivel laboral y por supuesto esa repercusión a nivel familiar. Para el CREER que trabajamos y que nuestra labor de ser y sentido es la atención y la mejora de calidad de vida de las personas afectadas y las familias, es importante conocer de primera mano cuáles son vuestras necesidades y cuáles son vuestras situaciones actuales relacionadas con algo que identificamos desde hace ya tiempo en el estudio en serio y que por tanto necesitamos que también vosotros deis un paso más de esfuerzo para que este proyecto sea lo más significativo y lo más necesario para sacar unas conclusiones que puedan ser base para toma de decisiones, para marcos de orientación a nivel sanitario, a nivel sociosanitario. Necesitamos una visión holística de esa necesidad o de ese retraso que sufren un porcentaje muy grande de personas afectadas y de lo que sufren también las familias. Y por tanto, esa visión holística solamente se consigue con proyectos de este tipo. Y es la única manera de que nosotros, los profesionales que nos dedicamos a intentar atender, identificar las necesidades de las personas y las familias, pues evidentemente es necesario que sea de esta forma. Por tanto, es importante recoger vuestra experiencia, la experiencia de todas las personas afectadas, las familias. Nosotros desde el centro hemos estado intentando apoyarlo desde el programa de encuentros, desde el programa de atención Summer que realizamos en el CREER. Evidentemente no con la satisfacción que hubiéramos deseado porque las situaciones de COVID han hecho imposible que muchos encuentros y muchas asociaciones y afectados puedan venir al centro, pero sí que en este caso concreto seguimos ahí dando este último empujón en estos últimos meses de este año y del año que viene, los inicios,
para que todos los afectados y las familias que se incorporan al CREER, que van a participar en alguno de los encuentros que quedan pendientes y de los programas Summer, pues puedan participar en este proyecto que, insisto, como ya han dicho, es muy significativo. Es una oportunidad para reconocer e identificar ese impacto que muchas veces no sabemos cuál es en muchos aspectos de la vida. Y yo siempre digo que el INSERSO está trabajando y está desarrollando una serie de modelos y de atenciones dirigidas a servir o a prestar servicios de proximidad, servicios cercanos a las personas afectadas. Y necesitamos, por tanto, que estos proyectos identifiquen los impactos reales, los impactos de la persona que está viviendo esas situaciones y que son importantísimas para poder avanzar. Que los pacientes seáis la mayor fuente vamos a decirlo aquí, de sabiduría y de conocimiento, pues evidentemente no nos queda más remedio que aceptar y, por tanto, ese esfuerzo adicional que os pedimos para que participéis y para que lo difundáis entre vosotros, entre los diferentes afectados, entre las diferentes asociaciones, para que este proyecto sea realmente una referencia de aquí a unos cuantos meses donde se puedan presentar todos los resultados. Por tanto, creo que es importantísimo e insisto que parte de las tres entidades, del IER, de FEDER y del CREER, estamos intentando poner toda la carne en el asador para que este proyecto tenga esa significancia y ese impacto necesario en estos momentos. Y también quisiera en este aspecto transmitiros algo, es una sensación personal, una sensación que yo estoy viviendo en estos últimos meses. Por un lado, desde el ámbito nacional también, y vamos a ver la parte un poco más global, ¿no? Que diréis, bueno, esto es un poquito más abstracto. Puede serlo, pero también hay que intentar aprovecharlo, ¿no? En estos momentos también nosotros tenemos una estrategia nacional del Sistema Nacional de Salud desde el año 2009 y ya la ministra de Sanidad dijo hace poquito tiempo que se va a avanzar la próxima evaluación de esa estrategia. Por otro lado, están ya fortaleciéndose las redes europeas de referencia. Ha surgido el proyecto prospectivo RER 2030 con unas recomendaciones a 10 años. Creo que estamos dando pasos y se están alineando muchos astros para que todo el trabajo que podamos adelantar y podamos hacer significante va a ser esencial para el futuro de las enfermedades raras. También he estado oyendo estos últimos días la sesión del 24 de noviembre de la Unión Europea que han hablado sobre la propuesta de un plan de acción europeo sobre enfermedades raras que desde el 2009 no se ha vuelto a retomar, ¿no? Y ahí se habla, entre otras cosas, de la necesidad de identificar los determinantes de retraso diagnóstico en las personas, ¿no?, afectadas por una enfermedad rara. Esto es importantísimo, la investigación. Se habla también de la financiación, lógicamente, de los medicamentos huérfanos, de una mayor accesibilidad a los recursos. Pero me quedo en este caso concreto con esa idea de que también en el ámbito europeo, en este caso, se está vislumbrando unas actuaciones de potenciar todo lo que tiene que ver con el ámbito de las enfermedades raras para beneficio de los afectados y las familias. Y ya lo último, ya sabéis, en diciembre se supone casi seguro que se resuelve esa resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el abordaje de los desafíos que enfrentan las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias. Para mí esto, insisto, creo que es esencial estar en esa línea, estar en ese camino, y creo que este proyecto y el esfuerzo que conlleva, no solamente para todos los profesionales del IER, del CREER y del FEDER, sino también para vosotros, porque entiendo que no es fácil estar rellenando pues durante un tiempo, ¿no?, una serie de encuestas, pero que es necesario. O sea, ya que nos ponemos manos a la obra, hay que aprovechar la información para que esos datos sean significativos, identifiquemos realmente cuál es el impacto que está teniendo en los diferentes ámbitos de nuestra vida. E insisto que para nosotros el CREER, pero también para FEDER, para el IER y para todas las personas que sabemos que hay más de 30 millones de personas en Europa, más de 300 en el mundo, en España 3 millones, pues va a ser muy importante para ese caminar durante sus próximos 10 años y poder dar soluciones y tomar decisiones y trabajar
en la investigación y en estudios que realmente sean innovadores y que ayuden a mejorar esa calidad de vida. No quiero enrollarme más, pero sí que insisto, agradeceros todo el esfuerzo que estáis haciendo desde todas las partes y animaros a seguir difundiendo y haciendo que cada vez haya más personas y se sumen a ese porcentaje de afectados y familias que están participando en el estudio. Así que muchas gracias, ánimo y que estos próximos meses sean muy satisfactorios y consigamos nuestro objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitor. Has comentado elementos muy interesantes. En primer lugar, el tema de la pandemia. Efectivamente, este proyecto se desarrolla en un momento en donde la pandemia altera todas nuestras rutinas laborales. Ya no tenemos el contacto con la asociación presencial ni con el paciente, etcétera. Entonces, esto ha generado enormes dificultades, ¿no? También el hecho de que en Europa se ha producido una onda expansiva de interés y de trabajo alrededor de las enfermedades raras. Esto las personas que trabajamos en el día a día con las enfermedades lo vemos, lo vivimos. No sé si tanto las personas que digamos tienen esa patología en sus casas y que enfrentan su día a día menos conectadas con esta realidad, ¿no? En cualquier caso, nosotros lo que intentamos es que precisamente todas las personas conozcan lo que se va avanzando, ¿no? Es fruto de nuestro día a día y la verdad es que la situación del colectivo de enfermedades raras ahora es muchísimo mejor que hace 15 años, ¿no? Esto lo podemos percibir. Pues lo dicho, vosotros sois una pata muy importante del proyecto precisamente por vuestra atención diaria con pacientes y familias que afortunadamente ahora ya podemos volver a retomar. Y bueno, yo quería terminar antes del ruego y preguntas con una breve presentación de un resumen de las cuestiones que se han apuntado aquí. No sé si lo vemos todos. Lo vemos, ¿verdad? No sé por qué me sale este cuadro. Está cargando. Pues bueno, de las cuestiones que se han apuntado aquí por parte de todos los ponentes, Todavía no se ve, vean. ¿No se ve? Vuelve a darle lo de compartir pantalla, que igual algo no se ha hecho bien. Ajá. En función de lo que sea su suministro, el importe de suministro nos da una cantidad. ¿Lo veis ahora? No. Un porcentaje. Yo es que no lo conozco, lleva Elena, pero vamos, yo lo que entendía era que ellos tenían un producto. Sí que pone que estás compartiendo, pero no ha cargado. Vamos, igual es porque necesita cargar un poco. Menos esos 10 euros. Y bueno, puedo ir hablando porque... vale, bueno, y así se va cargando mientras. Pues importante, nosotros necesitamos para que este proyecto llegue a buen puerto y de esa forma poder poner encima de la mesa a aquellos agentes que ha apuntado Juan, gestores, políticos, clínicos, pues en la situación actual que tenemos ahora en cuanto a los plazos del diagnóstico. Por eso necesitamos trasladarles vuestra experiencia, vuestra voz. Esto es el motor de este proyecto. Como bien apuntaba Juan, tenemos objetivo IRBIR, que es el objetivo de poder que todas las personas con una enfermedad rara podamos tener un diagnóstico en el plazo de un año. Este proyecto no solo brinda la oportunidad de conocer en qué procesos del diagnóstico que tienen que ver con la parte biosanitaria están los problemas, sino que también queremos conocer cuáles vuestras dificultades en el día a día, es decir, cuál es la calidad de vida de los pacientes y familiares que están sufriendo retraso diagnóstico. Por otra parte, recalcar, todavía estáis a tiempo de participar en el proyecto. El primer cuestionario lo vamos a tener abierto hasta el final de año y para el segundo cuestionario tenéis tiempo hasta el 31 de enero. Muy importante, todas aquellas personas que hayáis participado en el primer cuestionario, por favor, cumplimentar el segundo cuestionario para que tengamos la experiencia del antes y del después. Es verdad, como bien apuntaba Aitor, que este
este tiempo de confinamiento hemos recibido muchísimas invitaciones a participar en cuestionarios online, pues con relación al COVID, con tal, entonces ha podido haber un cierto hastío, ¿no? Pero queremos trasladaros que, bueno, también ahí es necesario un poco a veces pues hacer este esfuerzo adicional y para que nosotros podamos tener el mayor número de participantes y que nuestros resultados sean lo más representativos posibles. Este proyecto va, reiterar, este proyecto va destinado a personas con diagnóstico, pero también sin diagnóstico, es importante, ¿no? Y además para las personas sin diagnóstico hay unos cuestionarios específicos para ellos, ¿no? Si perteneces a estas patologías que han sido poco representadas, como ha comentado Juan, por favor, anímate a participar en esta recta final. Y luego hemos habilitado a última hora nuevas fórmulas de participación para todas aquellas personas que ven que inscribirse en el registro con todos estos pasos que ha apuntado Juan, pues bueno, le resulta complicado y tal. Entonces, estas fórmulas de participación facilitan muchísimo y ahí detrás está el personal del IER dispuesto pues, para atender vuestras llamadas. Y por supuesto cualquier duda, ya sabéis que a través del correo de registros, registro.raras@isci.es, pues las podéis canalizar ahí. Y en último lugar, me gustaría, ¿se sigue sin ver la pantalla? No sé si veis la pantalla. No, No sé, de momento no. No sé cuál es el problema. Bueno, pues de nuevo dar las gracias a todos los ponentes. No sé por qué no se consigue ver la pantalla, disculpadme. Bueno, es una pantalla final con una de las creatividades que hemos desarrollado en FEDER. Dar las gracias a todos los ponentes y fundamentalmente a todas aquellas asociaciones que habéis estado presente en esta webinar. Y a continuación pues damos paso a ruegos y preguntas para todas aquellas que hayáis canalizado a través del chat. No sé si Rocío quieres, vamos a ver. Sí, te las facilito por el Teams, ¿vale? Vale, de acuerdo. Bueno, hay personas que nos han pedido la presentación. Entonces, hay una persona que nos pregunta, en España no existe un registro de enfermedades raras generado por los datos de los especialistas de la Seguridad Social. No sé si quizá Verónica, tú quisieras contestar a esta pregunta. Claro. Actualmente no disponemos, o sea, existen distintos tipos de registros a partir de los cuales podríamos tener información de los pacientes. Un registro como el que se comenta a partir de datos de los sanitarios, ahora mismo en España no está contemplado. Hay un registro administrativo contemplado para 22 enfermedades a día de hoy que proporcionan los datos los responsables de cada comunidad autónoma. Pero esos registros no cuentan con un consentimiento informado de los pacientes y no es un registro para promover la investigación, sino que es un registro administrativo de base poblacional para obtener datos acerca del total de personas afectadas por una patología rara. Como digo, en ese registro, que es el Registro Estatal de Enfermedades Raras, conocido como RER, el responsable es el Ministerio de Sanidad y nosotros participamos, el Carlos III y el IER participa como gestores de la información, con lo cual estamos totalmente al tanto de la información que se dispone y participamos en los protocolos, etcétera, para que la información que se recoja sea de la mayor calidad posible. Pero como os digo, es un registro en el que la propia persona afectada no tiene tanto constancia de estar participando en él y no es una herramienta de apoyo a la investigación como es el registro de pacientes del Carlos III. La ventaja del registro de personas afectadas por enfermedades raras del Carlos III es que está abierto a cualquier patología poco frecuente que haya sido diagnosticada e incluso para los casos en los que se está teniendo un problema para obtener el diagnóstico pueden contactar con el Carlos III e intentar entrar en el programa de casos sin diagnóstico propio de nuestro instituto. En ese programa no pueden entrar o no tienen acceso
todas las personas que están sin diagnóstico, sino que hay que cumplir una serie de criterios acerca del tiempo que han estado peregrinando por el Sistema Nacional de Salud, qué tipo de pruebas se le han hecho, porque es cuando el proceso del Sistema Nacional de Salud es el que se ha agotado, es cuando el Carlos III podría intentar aportar información adicional con nuevos estudios. Entonces, por aclarar, aunque exista un registro administrativo por parte del Ministerio que haga referencia a 22 enfermedades raras, a fecha de hoy hace referencia a 22 patologías raras, no es un registro que obedezca al conjunto de enfermedades raras. Ese registro es un registro administrativo para obtener información epidemiológica tipo prevalencia. Y luego existe un registro de pacientes en el que colaboran los profesionales especialistas en una patología rara o un grupo de patologías que tienen amplia experiencia y que quieran compartir su información con el Instituto de Salud Carlos III o beneficiarse del hecho de que ya tienen un registro montado. Esos profesionales establecen un convenio con el Carlos III y colaboramos con ellos. Eso es para las patologías concretas que ellos tienen experiencia y así quieren participar en el registro. Y por otro lado, nuestro registro de pacientes siempre está abierto a cualquier persona afectada por una enfermedad rara o un familiar o padre o madre de un niño afectado por enfermedad rara que de forma voluntaria desee inscribirse, porque de esta forma, con esta inscripción voluntaria, se potencia la investigación. En el consentimiento informado, ustedes lo que nos proporcionan es la capacidad de, si hay un investigador que va a analizar la patología de la cual están afectados, nosotros podamos contactar con vosotros y podamos enviaros la información, por ejemplo. Entonces, en este caso, como es un proyecto orientado al conjunto de enfermedades raras, todas las personas que han estado inscritas en el registro y que nos han facilitado un correo electrónico han recibido una invitación para participar en el proyecto. Muy bien. María José Rangel nos pregunta si se tiene diagnóstico clínico, pero no genético, ¿qué se considera? Claro. Una vez que una persona tiene un diagnóstico clínico, ya se ha iniciado ese proceso de esa persona, ya se reconoce como que está afectada por esa patología, puede ser tratada por esa patología si existe un tratamiento, etc. Entonces, cualquier diagnóstico clínico ya es válido. De hecho, hay enfermedades raras que no pueden tener, en ningún momento van a contar con un diagnóstico genético porque no son enfermedades genéticas, por ejemplo, o porque no está establecida una batería de pruebas genéticas para confirmar. O se hace un diagnóstico que se confirma mediante una biopsia, etc. Entonces, el diagnóstico clínico ya es un diagnóstico válido. Es verdad que en algunas enfermedades que luego pueden llegar a determinar cuál es el tipo concreto de patología mediante un estudio genético, mediante esa prueba se llega a concretar aún más el detalle de la enfermedad y saber, por ejemplo, si es un subtipo 1 o subtipo 2. Pero una vez que ya se tiene el diagnóstico clínico, ya se ha sido diagnosticado de la enfermedad. Muy bien. Y también una pregunta interesante. Algunos afectados nos han informado que han recibido diagnóstico por teléfono debido a la falta de citas presenciales. ¿Esto lo tenéis en cuenta a la hora de participar en el proyecto? Claro, igualmente entendemos que cuando el diagnóstico ha llegado por teléfono es porque obedece a una serie de pruebas previas que se les ha realizado a los pacientes. Entonces, un diagnóstico, aunque se haya comunicado por teléfono, es igualmente válido. ¿Qué sucede en este caso? Que cuando nosotros damos paso a las personas para que se incluyan en el registro, y ese es el valor añadido que tiene también este proyecto, que es que son todas las personas que están incluidas en el registro, cuentan con un diagnóstico que ha sido validado y confirmado por profesionales que efectivamente es una patología rara. En este caso, lo que necesitamos es un informe clínico, un papel, un documento en el que se avale que se tiene esa patología. Lo ideal es que fuera el informe del primer diagnóstico de la patología, pero si ha sido hace años y lo que tienen es un informe de revisión, nos es igualmente válido, porque hay un profesional clínico que está avalando que esa persona está afectada por una enfermedad. En este caso concreto, en el que la comunicación del diagnóstico se ha producido por teléfono, es posible que aún no se disponga de ese diagnóstico clínico mediante un documento oficial. Es verdad que ahora existe pues, la carpeta de salud en algunas comunidades autónomas y nos podemos
descargar los propios informes, etcétera. Pero bueno, en estos casos concretos, y dado el poco plazo que queda de proyecto, que en el fondo es a lo largo del mes de diciembre, en un caso concreto en el que se cuente un diagnóstico muy reciente y que aún no se tenga de un informe clínico, pueden contactar con nosotros y podríamos habilitar esta vía de cuestionario reducido, que en el fondo es un cuestionario que se está utilizando de forma presencial en el CREER y que tenemos también reservado para casos excepcionales en los que no se puede inscribir aún en el registro. Este sería uno de ellos. Cuento con el diagnóstico, pero no cuento con ningún informe, ningún documento que me lo pueda afianzar. A la espera de que llegue ese documento, porque para que finalmente esa persona participe en el estudio deberá remitir ese documento, pero si el documento no llega hasta enero, nosotros podríamos ir adelantando esa participación mediante ese cuestionario reducido presencial. Otro caso en el que se podría utilizar esta vía excepcional, por ejemplo, personas mayores. Algunos representantes de asociaciones seguro que tenéis entre vuestros afiliados personas mayores que no se manejan de una forma cómoda en Internet para inscribirse en el registro y demás. Nosotros os podríamos facilitar este cuestionario y de forma similar, como se está haciendo en el CREER para las personas que están acudiendo a los encuentros que rellenan el cuestionario de forma presencial, vosotros podríais facilitarle esos papeles y ellos presencialmente en la asociación o se los llevan a casa y luego os lo trasladan de nuevo de vuelta, podrían hacer ese cuestionario reducido como pseudo presencial. Es como que colaboraríais, seríais de nuevo parte también del estudio para contribuir a llevar a cabo esos cuestionarios presenciales, por ejemplo, para personas mayores que no tienen acceso a Internet o que aunque lo tengan no se manejan como para participar en un proyecto de esta envergadura. Una pregunta también relacionada con lo que estás comentando. María José Rangel también nos dice, pero si es para paresia espástica hereditaria y no hay identificación genética y hay hijos, ¿qué puedo hacer? Pero se tiene un documento clínico, probablemente en algún informe se haya llegado a ese diagnóstico. No sé si he entendido bien la pregunta. Bueno, y no hay identificación genética y hay hijos. Yo imagino que en algún momento los hijos, no sé si los hijos no tienen o tienen. Bueno, no sé si María José nos puedes aclarar un poco el sentido de tu pregunta para que podamos hacérselo a Verónica. Otra pregunta que ha entrado es, bueno, la de si se tiene diagnóstico clínico pero no genético, esta ya la hemos hecho. Y luego nos preguntan cuáles son los objetivos de este proyecto, ¿tenéis algún folleto para difundirlo? Bueno, yo creo que los objetivos de este proyecto han quedado muy explicados y desde luego, bueno, si Juan, tú quieres incidir un poco en los objetivos del proyecto y por la parte que quizá a FEDER nos toca de la difusión, decir que nosotros estamos difundiendo desde hace 2 años a través de boletín de socio, redes sociales, notas de prensa, todo lo que tiene que ver con el proyecto diagnóstico. Cualquier duda concreta, sí que os hemos facilitado este correo electrónico del IE para que podáis plantearlo. Entonces, no sé si Juan, tú quieres volver a incidir en los objetivos concretos. Vale, no, he puesto la presentación, no sé si se ve, pero básicamente pues vuelvo por si no han quedado claros, lo vuelvo a señalar. El objetivo es conocer los determinantes del retraso diagnóstico, es decir, caracterizar el retraso diagnóstico de las personas afectadas por enfermedades raras, atendiendo a perfiles sociodemográficos, pues, como hemos hecho anteriormente, ¿no? En los resultados, ver si hay un mayor retraso diagnóstico en función del sexo, entre los hombres y las mujeres, en función del lugar de residencia, en función de las comunidades autónomas, etcétera, en función también de las características principales de la enfermedad, pues, por ejemplo, la edad de aparición de los síntomas, el tipo de enfermedad, lo que hemos hecho anteriormente de la clasificación de los tipos de enfermedades. También analizar la variabilidad geográfica, es decir, qué regiones, qué comunidades autónomas tienen un mayor o menor retraso diagnóstico en España, y valorar el impacto o las repercusiones a nivel social y a nivel familiar de las personas afectadas por una enfermedad rara y también de sus familias, a nivel psicológico, a nivel laboral, a nivel educativo, etcétera. Y el objetivo último del proyecto, ¿no? Pues es ayudar y contribuir a reducir el retraso diagnóstico y el impacto que tiene en la sociedad. No sé si ya ha quedado algo más claro.
Gracias. Estos objetivos son los objetivos formales del proyecto de investigación, que habitualmente son más amplios y detallados, pero también los objetivos del proyecto están recogidos de una forma un poco más coloquial y con mensajes más directos en todos esos documentos y material de divulgación que ha preparado FEDER en relación al proyecto. Hay una página web específica del proyecto que está alojada en la sede de FEDER y en el que ahí podéis también acceder a ese material divulgativo en el que los objetivos están expresados de esta forma un poquito más directa, más coloquial, en el que realmente, en definitiva, lo que queremos es conocer más sobre el retraso diagnóstico, saber que por qué para una enfermedad concreta unas familias han sufrido más retraso y otras familias no han sufrido retraso, qué es lo que estaba marcando, si era el lugar donde residían, qué es lo que ha sucedido, que es que la enfermedad ha aparecido antes en una persona o en otra, la edad de aparición de los síntomas, por ejemplo. Entonces, esas características concretas que llevan a que a veces es simplemente el tipo de patología. Hay unas patologías que prácticamente siempre van a tener retraso, otras normalmente no suelen tener retraso, por ejemplo, las que se incluyen en el cribado neonatal. Pero también es importante reflejar la voz y la experiencia incluso de las personas que tienen un diagnóstico que se ha obtenido en el cribado neonatal. Es parte de la realidad de lo que sucede en el mundo de las enfermedades poco frecuentes. Hay algunas que se diagnostican prenatalmente, enseguida en cuando se nace, etc. Entonces nos interesa que este proyecto, que es general, orientado a todas las enfermedades raras, que realmente demos voz a todas las distintas posibilidades y que estudiemos un poquito más allá qué es lo que está pasando en nuestro país. Esta misma persona agradece los comentarios y las explicaciones, pero nos cuentan que su pregunta va más allá, si vamos a utilizar estos resultados para presionar al Ministerio de Sanidad que mejore el tiempo del diagnóstico. Claro, lo principal siempre que necesitamos cuando se hace una demanda, ya sea por parte del colectivo de pacientes y personas afectadas o por parte de los investigadores, lo primero que necesitamos es información. La información hasta ahora que disponíamos era la información del estudio en serio, que es la que realmente hasta incluso en el colectivo científico estamos utilizando para hablar de qué está sucediendo en España. Con este nuevo proyecto vamos a tener además una metodología científica que va, como he comentado anteriormente, a utilizar toda la fortaleza de ese estudio previo que ya realizó FEDER y además vamos a dar un paso más allá para ser aún más potentes, romper algunas limitaciones e incluso decir, mira, estos datos además están avalados y apoyados por un registro. Estos diagnósticos de enfermedades raras han sido confirmados. Las personas han participado por medio del registro y además han aportado su experiencia con una metodología científica y con unos resultados que van a ser publicados en revistas, esperamos, internacionales. Lo que queremos es que los resultados de este proyecto, en la medida de lo posible, lo que hagan sea potenciar y dar mucha más fortaleza para esas reivindicaciones que se realizan por parte de los colectivos de personas afectadas por enfermedades raras y de profesionales que trabajamos en el ámbito de las enfermedades raras. Sí, o sea, por supuesto, lo que queremos es que se contribuya en definitiva con la información que nosotros aportemos a que finalmente se reduzca el tiempo hasta obtener un diagnóstico en España. Si bien es verdad que la parte de las acciones políticas al Instituto de Salud Carlos III se nos escapa, pero sí tenemos una relación muy directa siempre con el Ministerio, etcétera, y en general todas nuestras investigaciones siempre están enfocadas a tener un impacto real y social. De hecho, la convocatoria del proyecto se ha mostrado en la presentación que ha hecho Juan Benito, mi compañero, y lo que se indica directamente es que está orientada a los retos de la sociedad. O sea, queremos una ciencia con y para la sociedad, o sea, que tenga una repercusión final. No queremos simplemente ampliar el conocimiento. Hay otras convocatorias que son de ampliación de conocimiento que son también muy necesarias, pero esta en concreto está orientada a necesidades ya reconocidas en la sociedad y que queremos que luego tengan una repercusión.
Sí, gracias, Verónica. Yo también quisiera complementar tu intervención. Es verdad que sobre enfermedades raras no existe una investigación global ni información global que se genere fácilmente, sino que las propias entidades que trabajamos con enfermedades raras tenemos que ir generando esta información a partir del colectivo al que representamos, ¿no? Entonces, FEDER, desde este estudio en serio de 2009 y sus posteriores actualizaciones, ha venido utilizando toda esta información en sus acciones de incidencia política frente pues a sectores, etcétera, para decir, esta es la situación que nosotros hemos identificado. Pero claro, ahora estamos en el 2021, necesitamos ahondar un poco más en las cuestiones clínicas que no se habían ahondado en los estudios anteriores, ¿no? Y además actualizar el resto de la documentación, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos, evidentemente, ese es evidenciar la realidad que sufrimos las familias con enfermedades raras y poder hacer toda la presión en el buen sentido, es decir, presentar estos resultados a aquellos gestores y administraciones que tienen capacidad de decisión. Esto es el objetivo final de este proyecto. Tenemos también otra pregunta de María José Rangel. Pregunta, en el registro hay una opción de dar sangre al biobanco, pero si eres de fuera de Madrid, ¿cómo lo hacemos para enviar la muestra? Sí. En el registro lo que se manifiesta es la intención y la voluntad de donar esa muestra, precisamente por esa situación en la que es un registro nacional ubicado en la Comunidad Autónoma de Madrid. Conocemos que no es sencillo el hecho de que la donación de la muestra se realice desde otra comunidad autónoma, el transporte, etc. Nosotros recogemos la voluntad de esa persona a donar una muestra para el biobanco y en el momento que surge una investigación en el que van a utilizar muestras de esa patología o hay un profesional que contacta con nosotros para obtener muestras de esa patología en concreto, se pone en marcha el funcionamiento para obtener esa muestra. En principio, cualquier persona ahora mismo cuando se registre muestra o no su interés de donar la muestra, de donar esa muestra biológica, que normalmente es sangre o saliva, y en el caso de que haya un proyecto de investigación orientado a la patología que sufre esa persona, contactaríamos, gracias al consentimiento informado, nosotros vamos a poder contactar con vosotros, por eso también es muy importante que siempre los datos del correo electrónico estén actualizados en el registro, porque es la vía preferente de contacto. También en ocasiones, cuando son patologías muy poco frecuentes, lo que hacemos es que, aunque esa persona no tenga el correo electrónico actualizado, incluso llamamos, porque si es una patología que a lo mejor solo tenemos 5 personas registradas en España, hacemos el esfuerzo de contactar por cualquier vía con esas personas para obtener la muestra y colaborar con ese proyecto de investigación. Como digo, el registro de pacientes del Instituto de Salud Carlos III es un registro que es realmente lo que es una herramienta de apoyo a la investigación. Gracias, Verónica. Bueno, no nos ha entregado ninguna pregunta más. Entonces, bueno, pues sin más dilación, pues doy por terminado el acto. Muchísimas gracias a todos los ponentes, todos los componentes del consorcio y desde luego a todas las asociaciones que habéis participado en este evento. Gracias.